A menudo, somos influenciados por fuerzas inconscientes que pueden ser más verdaderas y sabias que nuestros pensamientos conscientes. Carl Jung, el renombrado psiquiatra, observó que nuestros motivos inconscientes a menudo anulan nuestras decisiones conscientes, especialmente en cuestiones cruciales. Esto lleva a muchas personas a sabotear sus propios planes, resultando en frustración y perplejidad a medida que toman decisiones irracionales, enfrentan bloqueos mentales e incluso sufren de enfermedades físicas que perjudican sus objetivos. Parece que una fuerza misteriosa toma el control, desviándolas de sus caminos previstos. Atormentadas por una continua autosabotaje, estas personas parecen nunca alcanzar sus objetivos deseados. Pero, ¿por qué nos sabotamos a nosotros mismos? ¿Por qué destruimos nuestros planes sin una razón aparente? Carl Jung encontró respuestas plausibles al explorar una parte de la psique que llamó sombra. Podemos entender la sombra como un espacio psicológico en el inconsciente. En este lugar oscuro, donde la luz de nuestra conciencia no llega, almacenamos nuestros rasgos no deseados. Hay varias razones para esconder ciertos aspectos indeseados de nosotros mismos. Tal vez nuestros padres desaprobaron esos rasgos, no se alineaban con los ideales sociales, o la vida nos enseñó que llevan al sufrimiento. Reprimimos esos rasgos, desterrándolos a las profundidades de la psique, como si no fueran parte de nosotros. Pero lo son, y según Jung, reprimir estos aspectos no resuelve el problema. De hecho, puede tener consecuencias desastrosas, ya que estos aspectos cobran vida propia, operando en la oscuridad. Es aquí donde comienza el autosabotaje. Las partes reprimidas de nuestra personalidad se rebelan contra nuestras mentes conscientes desde las profundidades de la sombra. Nos encontramos en guerra con nosotros mismos, sin saber con quién estamos luchando. Afortunadamente, hay maneras de detener esta autosabotaje. En lugar de reprimir lo que está en la sombra, Jung nos incentivó a integrar estos aspectos en nuestra personalidad. Solo podemos hacer esto haciendo consciente lo inconsciente y descubriendo lo que está oculto. Exploremos la psicología del autosabotaje y cómo superarla basándonos en los trabajos de Carl Jung. Un malentendido común sobre la sombra es pensar que es simplemente el lado oscuro y negativo de la personalidad, debido a los problemas que puede causar. A menudo se visualiza como una figura sombría, sugiriendo un otro yo siniestro que existe fuera de nuestra conciencia. Sin embargo, la sombra es más como un lugar oscuro que una figura sombría. Podemos pensar en la sombra como un armario oscuro en la psique humana, donde la luz de la conciencia no brilla, y es allí donde encerramos todas las partes reprimidas de la personalidad que no podemos confrontar o reintegrar en el momento, por varias razones, como trauma o necesidades no satisfechas. Cuando hablamos de trabajar con la sombra e integrarla, no estamos integrando a la sombra en sí, sino los contenidos de ella. Y por contenidos de la sombra, me refiero a todas las partes reprimidas de la personalidad. Estas son las partes de nosotros mismos que habitan en el lugar oscuro que es la sombra. Al igual que podrías poner objetos en un armario oscuro y se volverían envueltos en sombras, también podrías sacar esos mismos objetos del armario oscuro y llevarlos a la luz del sol, y ya no estarían envueltos en sombras. Esto también es cierto para las partes de la personalidad que habitan en la sombra. No hay nada inherentemente sombrío o negativo en ellas, simplemente han sido puestas en un lugar sombrío y están operando fuera de nuestra conciencia, a menudo causando problemas para nosotros debido a esta desconexión. Cuando estas partes de la personalidad son reprimidas, no es como si simplemente tuvieras algunos rasgos reprimidos. No sería del todo preciso decir algo como reprimiendo mi avaricia o reprimiendo mi alegría, porque tanto la avaricia como la alegría son cualidades fluctuantes. Para reprimir una cualidad como la avaricia, la alegría o cualquier otra cosa, tendrías que reprimir un fragmento entero de la personalidad que está asociado a esas cualidades. Estos fragmentos de la personalidad, que a menudo se destacan de la conciencia y son llamados aspectos de la sombra, son realmente más como mini personalidades. Y cada una de estas mini personalidades es 100% tú, porque son fragmentos de tu personalidad.
Y cuando estas mini personalidades se destacan de tu conciencia y son puestas en el armario oscuro de la sombra, se vuelven separadas y autónomas de tu personalidad consciente, que es el ego y la parte de ti que está en la luz de la conciencia que refieres como yo. De la misma manera que nuestra personalidad consciente o ego tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas, cada uno de nuestros aspectos de la sombra también tiene sus propias perspectivas, necesidades y agendas. Y las agendas de cualquier aspecto dado de la sombra pueden o no entrar en conflicto con las agendas de nuestra personalidad consciente. Cuando la agenda de tu personalidad consciente entra en conflicto con la agenda de uno o más de tus aspectos de la sombra, esto puede causar una gran agitación interna y una sensación de resistencia o lucha contigo mismo. Puedes notar tus aspectos de la sombra y sus agendas en acción cuando te involucras en la procrastinación y el comportamiento autosabotador que te impide hacer cambios positivos en tu vida. Discutamos un ejemplo de cómo la autosabotaje basada en la sombra puede manifestarse en la vida de alguien e impedir sus planes. Supongamos que un hombre se identifica fuertemente con ser solitario. Su objetivo es administrar un negocio en línea exitoso y vivir en el campo, porque este estilo de vida minimiza la interacción y la dependencia de otras personas, lo que él conscientemente cree que es lo que quiere. A pesar de la practicabilidad de la autosuficiencia, repetidamente mina el progreso que logra. Por ejemplo, tiene la oportunidad de comprar tierras en el campo a un precio amistoso, pero rechaza por un motivo frívolo. O atrae un número considerable de seguidores en su blog sobre estilo de vida, que tiene mucho potencial de ganancias, pero decide dejar de publicar sin poder explicar su decisión con argumentos sólidos. Desde el punto de vista del ego, la forma en que él se percibe conscientemente y determina lo que quiere y necesita, sus elecciones no tienen sentido. Después de todo, se identifica fuertemente como el hombre solitario y sueña desde hace años en ser autosuficiente, independiente y lejos de la multitud. Pero en cuanto sus sueños se hacen realidad, lanza una llave inglesa en el camino. No puede explicar por qué. Es como si algo o alguien lo saboteara, como si un invitado no deseado estuviera al acecho en las sombras de su alma, supervisando fuera de su conciencia, y esta persona rápidamente tomara el control sin consulta, destruyendo lo que los esfuerzos del ego han logrado y luego se fuera sin dejar rastro, al igual que cualquier forma de razonamiento sólido para apoyar su autosabotaje. El invitado misterioso permanece evasivo, sabe que algo extraño está sucediendo en la oscuridad, pero no puede señalarlo, ya que está más allá de su alcance consciente. Y mientras no ilumine lo que acecha en la sombra, esto lo gobernará como un titiritero detrás de la cortina. Cualquier complejo autónomo no sujeto a la voluntad consciente ejerce un efecto posesivo sobre la conciencia proporcional a su fuerza y limita la libertad de esta última. Cuando nuestros aspectos de la sombra toman el control, pueden surgir consecuencias destructivas. Deseos y emociones inexplicables pueden emerger de la nada y cuando quieran, sin permiso, sobreponiendo nuestra autoridad y disminuyendo nuestra fuerza de voluntad. Influyen y sabotean nuestras agendas conscientes mientras tiran de los hilos detrás del escenario, dejándonos perplejos con nuestro comportamiento irracional. Murray Stein escribió lo siguiente sobre la naturaleza sabotadora de los complejos. Los complejos funcionan para impedir el proceso de individuación, intimidando a la persona a callejones emocionales sin salida. Uno puede fácilmente caer víctima, por ejemplo, de una necesidad implacable de venganza y rabia implacable en relación a heridas infligidas en la infancia, o caer en el abismo sin fondo de la nostalgia. El complejo tiene una voluntad propia que a menudo es más fuerte que la capacidad del ego de resistir. Esta fuerza autónoma puede llevar a comportamientos autosabotadores, ya que el complejo lleva al individuo a actuar de maneras que pueden no ser conscientemente deseadas, perpetuando ciclos de frustración y fracaso. El complejo tiene una voluntad propia que a menudo es más fuerte que la capacidad del ego de resistir. El complejo o mini personalidad escondido en la sombra del hombre representa una característica reprimida, el deseo de conexión humana debido a heridas pasadas. Lo desposeía y no está consciente de que este aspecto indeseado de sí mismo se ha transformado en un gobierno en la sombra,
tratando de minar las acciones de un aislacionista temeroso disfrazado de amante de la soledad e independencia, pero, sin saberlo, desea profundamente la compañía. Desde las profundidades de su psique, esta personalidad reprimida juega un juego paradójico. Por un lado, este aspecto de la sombra teme ser herido, por lo que reprimió sus deseos de conexión en respuesta a experiencias dolorosas. Por otro lado, este mismo aspecto de la sombra ansía desesperadamente la compañía. La solución no reside en reprimir aún más este aspecto, sino en integrarlo. Al iluminar esta parte reprimida de su ser, el hombre puede comenzar a sanar y reintegrar este aspecto en su personalidad consciente, permitiendo que su verdadera identidad emerja sin conflictos internos y poniendo fin al autosabotaje. Al profundizar en la complejidad de la psique humana y en la dinámica del autosabotaje, percibimos que los patrones destructivos que enfrentamos a menudo tienen raíces profundas en la sombra, un concepto fundamental en la psicología de Carl Jung. La sombra no es simplemente el lado oscuro o negativo de nuestra personalidad, sino un espacio psicológico donde guardamos aspectos de nosotros mismos que han sido rechazados, reprimidos o no aceptados. Esta parte oculta de nuestra psique alberga rasgos y deseos que, si no se integran, pueden manifestarse en comportamientos autosabotadores y conflictos internos que socavan nuestros esfuerzos para alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida satisfactoria. La comprensión e integración de la sombra son procesos esenciales para la transformación personal y la superación del autosabotaje. Jung nos enseñó que enfrentar y aceptar estos aspectos reprimidos no es solo un ejercicio de introspección, sino un camino para restaurar la armonía interna y alcanzar un estado de autenticidad. El autosabotaje, a menudo, surge cuando estos aspectos ocultos de nuestra personalidad se vuelven autónomos y se manifiestan de manera inconsciente, creando un campo de batalla interno donde nuestros deseos y miedos entran en conflicto con nuestras intenciones conscientes. Este proceso de integración implica un viaje de autoexploración y autoaceptación. Al iluminar y confrontar las partes reprimidas de nuestra psique, no solo reconocemos la complejidad de nuestra personalidad, sino que también comenzamos a reconciliar las fuerzas internas que moldean nuestro comportamiento. Este enfrentamiento es esencial para desmantelar los ciclos de frustración y fracaso que caracterizan el autosabotaje. En lugar de continuar reprimiendo o negando estos aspectos, debemos trabajar para integrarlos, permitiendo que se manifiesten de manera saludable y constructiva. La autocomprensión profunda se logra al enfrentar los aspectos más oscuros de nuestra psique y al reconocer que, aunque puedan ser incómodos o desafiantes, también son partes integrantes de quienes somos. Cada aspecto de la sombra representa una oportunidad para crecer y evolucionar, una invitación para mirar hacia adentro y transformar lo que ha sido silenciado en una fuerza que contribuye a nuestra realización personal. La verdadera libertad personal surge cuando aceptamos todas las partes de nosotros mismos, incluyendo aquellas que han sido escondidas o rechazadas. A medida que continuamos explorando e integrando estas partes ocultas, nos acercamos a una vida más auténtica y significativa. El autosabotaje comienza a disminuir cuando reconocemos y aceptamos la totalidad de nuestra psique, permitiendo que nuestros verdaderos deseos y necesidades sean atendidos. La integración de la sombra es un proceso continuo de autodescubrimiento y aceptación que nos lleva a una vida más plena y equilibrada. El camino para superar el autosabotaje y alcanzar una realización verdadera no es lineal ni fácil. Requiere coraje para enfrentar lo desconocido y la disposición para abrazar partes de nosotros mismos que han sido ocultadas por miedo, vergüenza o inseguridad. Sin embargo, al confrontar estas sombras y trabajar para integrarlas, desbloqueamos un potencial profundo para el crecimiento personal y la transformación. En última instancia, el proceso de integración de la sombra nos permite vivir de manera más auténtica, alineada con nuestros valores y objetivos más profundos. Este proceso es un viaje de autoaceptación y crecimiento que, aunque desafiante, ofrece recompensas significativas. A medida que profundizamos en la comprensión de nuestra psique y en la integración de nuestros aspectos reprimidos, comenzamos a descubrir una nueva forma de vivir.
Una vida en la que el autosabotaje ya no domina nuestros comportamientos y donde nuestras verdaderas aspiraciones pueden ser realizadas sin los obstáculos internos que antes nos limitaban. En resumen, el autosabotaje es un reflejo de las fuerzas internas que habitan en nuestra sombra, y la clave para superarla radica en la integración de estos aspectos ocultos. Al enfrentar y aceptar la totalidad de nuestra personalidad, encontramos la verdadera libertad para vivir de manera auténtica y gratificante. Este proceso continuo de autoexploración y aceptación es esencial para lograr un equilibrio interno y una vida de propósito y realización. Al iluminar e integrar nuestra sombra, transformamos nuestros desafíos internos en oportunidades para el crecimiento y el descubrimiento, permitiendo que nuestra verdadera esencia se manifieste plenamente y que podamos vivir una vida rica y significativa.